El eneagrama es una disciplina que divide en 9 las posibles personalidades del ser humano dependiendo de la herida infantil que haya tenido este. En este video vamos a explorar la estructura de personalidad eneatipo 8, el controlador. Vale aclarar que para muchos autores el nombre de esta estructura de personalidad es el líder, pero para mí, desde mi perspectiva y habiendo leído los estudios de Claudio Naranjo, para mí el líder es cuando está muy centrado, pero normalmente el eneatipo 8 tiene más características de su lado más descentrado, que sería este lado más controlador. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es ubicar dentro de la figura del eneagrama al eneatipo en cuestión, porque su ubicación ya nos dice bastante de esta estructura de personalidad. La partimos por el medio, vamos a poder hacer tres grupos de eneatipos. En primera instancia están los de la parte superior, que se van a caracterizar por tener un mayor contacto con el ego, es decir, van a tener la certeza de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son indiscutibles y desde ese espacio van a tener más confianza en ellos mismos y una mejor autoimagen. Después tenemos la parte del medio, que son eneatipos que también tienen un contacto con el ego, pero que ese contacto con el ego está condicionado por los resultados que consigan en la vida. Es decir, van a sentir que las creencias que tienen del mundo y de la vida son indiscutibles en la medida en que tengan resultados que los respalden. Y por último está la parte baja del eneagrama, que tiene un contacto con el ego más lejano, pero que también eso les da una mayor o más problemas para tener una buena autoimagen, y aparte de eso tienen problemas de confianza en ellos mismos. El eneatipo 9 está en una cierta neutralidad que en este video no va a ser visto, y el eneatipo 8, como podemos ver, está en la parte superior del eneagrama. Por otro lado, también podemos volver a tomar la figura del eneagrama y podemos separar en base a un conjunto de cuáles son los eneatipos que están más cerca. Por un lado vamos a tener los eneatipos 8, 9 y 1, que se van a caracterizar por ser más instintivos, es decir, que se van a entregar de manera más auténtica a satisfacer sus deseos y necesidades. Por otro lado tenemos los eneatipos emocionales, que son el 2, el 3 y el 4, que van a relacionarse con la vida desde sus emociones. Y también tenemos los eneatipos 7, 6 y 5, que ellos tienen una forma de relacionarse con la vida muchísimo más racional y reflexiva. Como podemos ver, el eneatipo 8 está dentro de los eneatipos instintivos. Y por último, nuevamente tomamos la figura del eneagrama, pero esta vez para situarnos en el eneatipo en cuestión y ver sus cadenas de aprendizaje. Vamos a ver que el eneatipo 8 se descentra cuando se empieza a parecer más al eneatipo 5 y se centra cuando empieza a parecerse más al eneatipo 2. Más adelante vamos a ver por qué se dice esto, pero ahora veamos cuál es la herida infantil que le da origen a este patrón de personalidad. Los eneatipo 8 fueron niños o niñas que en algún momento de su historia se mostraron sensibles, vulnerables, demostrativos, que en realidad este periodo generalmente es entre los 4 y los 8 o 7 años, y al mostrarse sensibles, emocionales y vulnerables se sintieron rechazados, atacados o traicionados por mamá, por papá o por ambos, o hubo un hecho súbito en sus vidas, un hecho bastante complicado o doloroso, que los invitó a desarrollar la creencia de que no pueden mostrarse vulnerables, sensibles y emocionales. Un ejemplo claro podría ser este niño que está llorando porque algo le ha dolido, porque algo ha pasado, y llega su padre y de forma muy violenta y muy agresiva le dice: no te puedes poner así, vos sos un hombre, que mirá, mariquita por acá, mariquita por allá, y empieza a humillarlo y empieza a generar en él una sensación de que mostrar ese lado vulnerable y emocional genera que haya personas que se aprovechen o haya personas que de una o de otra manera terminan agrediéndolo más. También puede suceder que no es que haya uno de sus progenitores o de sus padres que termina haciendo esto, sino es que la vida le da un desafío muy grande y entonces siente que no puede mostrarse vulnerable o sensible porque tiene que enfrentarse a este desafío de la vida. Por ejemplo, que se separen los padres, la pérdida de uno de los padres, alguna enfermedad de algún integrante de la familia. Y entonces el niño o la niña genera este espacio de
reprimir e ignorar ese lado más sensible, emocional y vulnerable para poder recurrir a una forma de vivir como mucho más fuerte, mucho más agresiva, mucho más de pasar a la acción. Acá también entrarían experiencias también como las de en los colegios, cuando el niño o la niña llega y siente que la única forma de poder defenderse en este nuevo ambiente que es, por ejemplo, un colegio, bueno, tiene que ser como más fuerte, más agresivo, más de pasar a la acción, porque de una de otra forma va a haber otras personas que se aprovechan de eso, otros compañeritos o compañeritas. Producto de estos eventos dolorosos, el niño termina generando una coraza de fuerza, agresividad, pasión, que es lo que va a terminar marcando su vida adulta. También inconscientemente va desarrollando creencias negativas hacia la vulnerabilidad, la emocionalidad. Es como que empieza a despreciar todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad, emocionalidad, sensibilidad y empieza a generar esa coraza de fuerza, agresividad, inclusive en los peores casos violencia, y desde ese espacio va a marcar la vida del adulto, una vida muchas veces agresiva, controladora, fuerte, en donde el principal eslogan de vida es la fuerza lo es todo, y bueno, obviamente con todo lo que eso significa. Ahora sí, veamos cuáles son los principales pilares de personalidad de la estructura eneatipo 8. El primer pilar de personalidad que vamos a ver es el desprecio por la sensibilidad y por la emocionalidad. Como hemos visto, el eneatipo 8 ha creado una coraza para proteger ese lado más sensible y vulnerable porque siente que si lo expone lo van a lastimar, lo van a agredir, lo van a traicionar, lo van a humillar. Es por eso que ha generado esta coraza, pero además de eso empieza a generar como este desprecio por aquellas personas que muestran ese lado más sensible y más vulnerable. El eneatipo 8 es esa persona que cuando te ve llorando automáticamente te dice no te puedes poner así por eso, no es para tanto, tenés que ser fuerte, tenés que ser duro, te tenés que levantar. O sea, al estar desconectado él o ella de su lado más sensible, emocional y vulnerable, no es empático y directamente lo que hace es tratar de conectar con la fuerza como lo hace en su vida y muchas veces lo vuelve personas inclusive crueles a la hora de dar su opinión o a la hora de como de conectar con otras personas que están pasando por un momento más emocional y sensible. El segundo pilar de personalidad que vamos a ver es priorizar la fuerza y el poder por sobre todo lo demás. Como hemos visto, los eneatipo 8 se han desconectado de la emocionalidad y de la sensibilidad y se van a refugiar en la fuerza y en el poder. Para ellos, el mundo es una selva y ellos tienen que ser los reyes de esta selva. Son esas personas que se muestran intimidantes, que se muestran peligrosas, que te miran a los ojos, que te invitan de una o de otra manera a no hablar de ellos o a no discutir con ellos porque fundamentan ese personaje para sentirse seguros. Y el pilar fundamental de ese personaje van a ser los resultados, por así decirlo, increíbles que puede llegar a conseguir. Los eneatipo 8 viven en la acción, son personas que están permanentemente accionando y buscando o en línea con esos resultados que los hagan sentirse poderosos, tanto en el área del dinero como en el área de la relación con mujeres o con hombres, como en el deporte. O sea, de una o de otra manera el eneatipo 8 está accionando, buscando esos resultados increíbles que lo hagan sentirse poderoso, que lo hagan sentirse bien. Lo más común del mundo es encontrar, por ejemplo, eneatipos 8 en la parte alta de organizaciones o inclusive otro de los grandes dominios a donde les gusta meterse es en la política. Ya lo vamos a explicar bien esto por qué, pero el punto está en que te quedes que son grandes buscadores de resultados extraordinarios, pero que les permitan sentirse poderosos, ¿no? También es normal que esta persona, para fundamentar ese sentimiento de poder, tienda a buscar llenar
ese personaje socialmente aceptado. ¿Se entiende? Es como va a buscar, si la sociedad prioriza, no sé, el dinero, bueno, va a buscar el dinero. Si la sociedad prioriza, no sé, a los deportistas o esto, o en diferentes etapas de su vida, ahí siempre va a tratar de construir ese personaje poderoso, pero aparte de eso, intimidante, fuerte, un tipo o una mujer con la cual no hay que meterse. El tercer pilar de personalidad que vamos a ver es la desconfianza y el control. El eneatipo 8 va a construir todos sus vínculos a través de control. ¿Por qué? Porque producto de haber sido lastimado o lastimada, a veces por la persona que más amaba, que era mamá o papá, o porque la vida le ha regalado esos desafíos, tiende a sentir que todas las personas van a lastimarlo o van a lastimarla y que los demás lo único que quieren es robarle lo que ellos o lo que ellas han conseguido. En otras palabras, viven creyendo que el mundo es una guerra permanente en donde el que está al lado lo único que quiere es perjudicarte, lo único que quiere es lastimarte. Son esas personas que te dicen, ¿sabes qué? Todas las personas quieren verte bien, pero nadie quiere verte mejor que ellos. Porque en realidad esa frase es un reflejo de lo que ellos sienten adentro. Ellos, como quieren verse y sentirse como los mejores, sienten que todos los demás también quieren hacer lo mismo a costa del bienestar de ellos. Quieren robarle sus cosas, su puesto de trabajo, su novia, su mujer, lo que sea, y desde ese espacio viven en esta guerra con los demás. Por eso, inclusive, llegan a desconfiar en los peores de los casos en su misma pareja, en su padre, en sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante tanta desconfianza, lo único o el único espacio a donde se sienten seguros es cuando controlan al otro. Cuando de una o de otra forma sienten que pueden controlar o que tienen neutralizadas a las demás personas de su vida. Esto los lleva a ser sumamente invasivos, agresivos y violentos. Por eso el eneatipo 8 es una de las grandes estructuras de personalidad que son muy controladoras y celosas en relaciones de pareja. Relaciones de pareja son esas personas que viven su vida revisando en el celular a su pareja, invadiendo a su pareja, ir a los lugares en donde está su pareja porque ellos o ellas sienten que en cualquier momento esa persona los va a traicionar. Lo mismo inclusive con amigos, lo mismo inclusive con socios. Hacer una sociedad con un eneatipo 8 es muy difícil porque siempre va a querer controlar y, como vamos a ver más adelante, siempre va a querer hacer las cosas a su manera, a su forma. Esto obviamente se va potenciando más si tiene la herida abierta y va destruyendo todos los vínculos que puede llegar a tener el eneatipo 8. Por eso es muy importante que la persona pueda abandonar esa guerra imaginaria en donde todas las personas están en contra de él o de ella para poder habitar una existencia más en paz y, sobre todas las cosas, poder construir vínculos mucho más sanos. Otro pilar de personalidad es su soberbia. El eneatipo 8, producto del ego que tiene, es sumamente soberbio. Es una persona que no admite equivocaciones. Para él, los que se equivocan son los demás. Para él, los que están mal son los demás. Él nunca comete errores, él nunca se va a mostrar y él nunca te va a pedir perdón. En el fondo nunca piden perdón ni se disculpan porque sienten que ese es un acto de debilidad, sienten que ese es un acto de humillación. Y es por eso que no admiten el hecho de pedir perdón, no admiten el hecho de aceptar sus equivocaciones y, sobre todas las cosas, quieren que todo se haga a su manera. Producto de sentir, o sea, producto también de esa gran capacidad de acción que tienen, sienten que siempre están en lo correcto, sienten que siempre saben cuál es el camino. Y por eso no negocian, ellos directamente mandan, ellos directamente dan órdenes. Por eso es que desde muchas perspectivas otros autores dicen que eso es como que ese sería como su lado de líder, y en realidad no es su lado de líder, es su lado más tirano, porque de una u otra forma no termina admitiendo, negociando o aceptando las perspectivas de los demás. Inclusive cuando está más insano, si alguien lo contradice o si alguien va en contra de lo que él piensa, puede llegar a recurrir tanto a la violencia verbal como a la violencia física. Y el último pilar de personalidad que vamos a ver es la intensidad que manejan los eneatipo 8. La intensidad la vamos a definir como el hecho de querer todo ya mismo. Los eneatipo 8 quieren todo y ya mismo. Viven su vida desde esa intensidad de querer
todo, de querer ganarlo todo, de querer tenerlo todo, pero en este momento, ¿no? El eneatipo 7, que habíamos visto en el otro video, también quiere tenerlo todo y esto de aquello, pero no tiene esa urgencia que sí tienen los eneatipo 8 de tenerlo todo ya. Y por eso cuando hacen las cosas y cuando están haciendo algo y cuando se están en cierta forma obsesionando con algo, realmente pueden ser muy intensos. Por ejemplo, si están comiendo, comen un montón y se llenan la boca, que vos decís, este tipo no ha comido nunca en la vida, o esta mujer. O cuando hacen el amor, pueden estar haciendo el amor 3-4 veces seguidas, o cuando, horas seguidas, digamos, o cuando, no sé, cuando hacen deportes y también cuando trabajan. Siempre tienen ese nivel de intensidad y ese desequilibrio, entendiendo el desequilibrio como darle todo a un solo dominio de mi vida sin importarme lo demás, en donde termina siendo muy autodestructivo también. Desde ese espacio, muchas veces también lo que termina sucediendo es que por esa intensidad terminan destruyendo el dominio de la vida en cuestión. Por ejemplo, en una relación de pareja en donde por esa intensidad tan grande que tiene su compañero o compañera no termina satisfaciendo las necesidades sexuales, tranquilamente puede buscar otro, tranquilamente puede hacer otra cosa, buscar otra persona o otra mujer, ¿no? Acá también hay un punto importante que se engancha con lo que venimos hablando, que tiene que ver con la capacidad que tienen los eneatipo 8 de automanipularse y también en cierta forma manipular a los demás. Automanipularse, ¿por qué? Porque ellos viven su vida creyendo que alguien los va a traicionar, pero eso les da licencia de traicionar a los demás. Es más, paradójicamente, ellos son muy controladores o ellas son muy controladores, muy invasivos, pero también tienden a ser muy infieles o a la primera de cambio cambiar de pareja. ¿Por qué? Porque se terminan justificando diciendo, claro, o sea, si ella de seguro lo hizo o lo va a hacer, o él de seguro lo hizo o lo va a hacer, entonces yo también lo puedo hacer, yo también lo voy a hacer. Porque prefiero que, bueno, que si él me va a traicionar, yo lo traiciono antes. Y así viven su vida y desde ese espacio terminan teniendo grandes problemas en todos los dominios de su vida. Ahora bien, como siempre les comento, hay una diferencia muy grande entre el eneatipo 8 que tiene su herida abierta, es decir, que se entrega de lleno a los mecanismos inconscientes que desarrolló el niño o la niña para evitar el dolor, a una persona o una estructura de personalidad de eneatipo 8 que ya aumentó su conciencia y ya está en camino de sanación. El eneatipo 8 que tiene la herida abierta, es decir, que se entrega de lleno a los mecanismos inconscientes que ha generado, es decir, que está descentrado, va a tender a parecerse un poquitito más a los eneatipo 5. El eneatipo 8 cuando está descentrado se parece al eneatipo 5. ¿Qué quiere decir esto? Que desde su desconfianza empieza a entrar como un estado de paranoia, en donde todos quieren ir en su contra, en donde todos quieren estar mal, y se empieza a aislar, Y desde ese aislamiento que empieza a generar, empieza a entrar en esos mecanismos mucho más intensos, empieza a comer con mucha intensidad, empieza, no sé, a salir con mucha intensidad, empieza a hacer un montón de cosas con muchísimo más intensidad, pero siempre salvaguardando su soledad y estando como cubierto porque siente que en algún momento alguien lo va a traicionar, que todos le quieren robar lo de él, que todos están en su contra. Y eso es lo que termina haciendo, o eso es lo que termina destruyendo su vida. Párrafo aparte también se vuelven como más violentos y más agresivos. A medida que la herida se va como haciendo más grande, el eneatipo 8 cada vez se vuelve más agresivo, más violento y se vuelve cada vez más difícil poder lograr entablar una conversación o algo con él o con ella, porque siempre sostiene que de una o de otra manera lo vas a traicionar y de una y de otra manera lo único que querés es robarle eso que él cree que lo hace especial, fantástico y maravilloso. Por otro lado, cuando el eneatipo 2 ya está en camino de sanación, obviamente se empieza a parecer ¿a quién? Al eneatipo 2, el servicial. Porque sí, una de las cosas que tiene el eneatipo 8, que es esta desconfianza y es este sentir que vive en una guerra con el mundo, el eneatipo 2 no lo vive desde ese espacio, lo vive desde el servicio, lo vive desde el dar, y lo vive desde un dar emocional. Y es eso lo que necesita el eneatipo 8, conectarse con sus emociones, desarmar todas las creencias negativas que ha generado de la emocionalidad, pero también desarmar todas las creencias negativas que ha desarrollado del mundo que lo rodea. Esa guerra con la que vive imaginaria, eso vive en su cabeza. Nadie le quiere robar sus cosas, nadie quiere ir en su contra, o de así serlo no van a ser todas las personas.
Y cuando puede el eneatipo 8 trabajar en esa parte de su personalidad, puede empezar a conectar y a crear vínculos sanos, sinceros. Empieza también a pedir ayuda, de algo de lo que no venía hablando, que los eneatipo 8 nunca piden ayuda porque odian las deudas, porque odian sentir que de alguna manera le deben algo a alguien, porque eso también los hace sentir débiles. Entonces cuando el eneatipo 8 supera todo esto y empieza no solo a poder permitirse recibir ayuda, a rendirse, como dicen muchos autores, a conectarse con su emocionalidad, también pueden empezar a vivir desde el sentir que pueden darle al otro sin tener que pedirle nada a cambio. Darle al otro sin sentir que el otro después se va a aprovechar de eso que él le está dando y conectar con sus emociones sin sentirse débil y sin sentirse menos. Bien, con esto finalizamos el análisis de la estructura de personalidad eneatipo 8. El eneatipo 8 es el primero de los eneatipos instintivos y ya no estamos llegando al final. Estamos llegando al final de esto porque me quedaría el eneatipo 9 y el eneatipo 1 y con eso ya habremos tenido o tendremos los videos de todos los eneatipos. De ahí lo que estoy viendo, analizando, es cómo voy a seguir el análisis de los eneatipos. Si sigo por los subtipos, que es bastante largo, o si prefieren que vea cómo se relacionan cada uno de los eneatipos con los otros eneatipos, ¿no? Cómo se crean las dinámicas de relación. Así que los invito a que me dejen sus comentarios en la parte de abajo y también diciéndome qué es por dónde quieren que sigamos, y también lo que los invito es a que me sigan en mis demás redes sociales, en que recuerden que si quieren saber cuál es su estructura de personalidad y su eneatipo pueden pedirme una sesión. Y también de eso, que no se olviden de seguirme y ver todos los videos y poner me gusta y compartirlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.